carrera estaba en diseño industrial. Ahí tomo una materia optativa, la tomo para saber usar una cámara que hay en casa, que esto habrá sido como en el 90, yo creo, ¿no? Porque yo entré en el 88 a la carrera. Y ahí me enamoro por completo de la fotografía y empiezo a la par a estudiar fotografía en la Escuela Activa de Fotografía. Dejo la foto cuando termino la carrera, porque me dedico al diseño, y más adelante quiero aprender a imprimir mejor, porque no me consideraba buen impresor y tenía laboratorio de foto en casa como hobby. Y ahí me meto al Centro de la Imagen, un taller de impresión, me encadeno con otro proyecto, con otro taller que era de proyectos personales como el Antonio Pacheco. Esto ha de haber sido 94, y ahí es donde prácticamente le todo lleno la fotografía, ¿no? ¿Cómo manejo mis temas? Los elijo a partir mucho de preocupaciones personales y hasta cierto punto como filosóficas, cosas que realmente me llaman mucho la atención, y creo que en gran medida tienen que ver con mi cuestión autobiográfica, con mi niñez, ¿no? Como dice el psicoanalista mexicano Santiago Ramírez, que dice infancia es destino. Entonces creo que tiene que ver mucho mi periodo de la infancia, lo que viví. Creo que tengo que sumarle que creo que es muy importante que mi papá es psiquiatra, entonces me llevaba a los hospitales psiquiátricos, veía a sus pacientes. Entonces como que ahí hay algo que creo que me causó cierta fascinación con estos mundos alterados, por así decirlo. Entonces creo que hay gran parte de mi interés, sobre todo por el inconsciente, ¿no? Que gran parte de mi trabajo siento yo que reside en eso, en el inconsciente, y tratar de encontrar esa parte o darle luz a esa parte que siempre tenemos oscura o más bien escondida, ¿no? Del inconsciente. Y sobre todo que suena esto como muy trillado, pero estas búsquedas que de repente uno tiene como el sentido de la vida y demás, yo siento que por lo menos yo en mi trabajo, cada vez que voy haciendo imágenes, siempre trato como de sorprenderme sorprenderme a mí mismo con lo que estoy haciendo, y hay veces que cuando lo logro es como si fuera una especie como de evolución, no como autor sino como persona, o sea, decir, bueno, ya llegué a esta reflexión, llegué a esta respuesta que durante años me he estado haciendo, y bueno, lo que sigue, ¿no? Entonces, bueno, para mí, en ese sentido, sin ser como pretencioso, sí hay algo de catarsis en el hecho de hacer imágenes, y sobre todo en el sentido de como yo las hago, que yo hago imágenes que tengo en la mente, o sea, no es de que salgo a la calle y voy fotografiando lo que se me pone enfrente, sino que yo planeo las imágenes, a veces hago bocetos, estudio acerca de lo que quiero hacer y hago una puesta en escena. Entonces, toda esta reflexión o toda esta manera o proceso de trabajo, al final, creo yo, sí se convierte en algo de catarsis. ¿Y para ti qué significa 1968, 1985, 1994? Bueno, para mí son tres fechas como importantísimas en México. 68, primero la masacre estudiantil, el levantamiento estudiantil en México, que creo que eso va a darnos va a ser un hecho traumático para la sociedad mexicana, para la historia, sobre todo medios de comunicación, para la sociedad civil y demás, y que además va a estar como autocontenido, no se va a hablar mucho de eso, se habla pero se tiene miedo, etc. Y creo que ahí es un punto importantísimo para la sociedad mexicana de empezar a abrir un poquito el espectro. Éramos un tanto como acotados y un tanto conservadores. Yo nazco en el 68, entonces prácticamente muchos de lo que me contaban o leía, etc. La segunda fecha, el 85, es también importantísima por la cuestión de nuevo de la sociedad civil con respecto al temblor, al terremoto del 85, donde la gente empieza a ver que el gobierno no es suficiente para ayudar a la gente del Distrito Federal que está atrapada en los edificios, y empieza a salir a las calles y empieza a ayudarse y empieza a hablar de cosas como solidaridad, se empieza a hablar de cuestiones ya nos preocupamos uno por el otro, que eso me parece también formidable. Y también fue muy interesante que muchos fotógrafos muy jóvenes empezaron justo en ese 85
hacer fotografía, eran jovencitos que salían a la calle a fotografiar lo que estaba a su alrededor y empiezan a, bueno, prácticamente muchos de ellos, yo voy a hablar de dos casos que he leído, son Daniel Aguilar y Ulises Castellanos, que a partir de ese hecho preciso ellos deciden dedicarse a la fotografía, ¿no? Que en ese momento eran muchos chamaquitos. Y más adelante, el 94, que es la crisis o el crack financiero, el error de diciembre, 94-95, a mí eso sí me tocó muy cerca. Y me tocó muy cerca porque yo trabajaba, como te comentaba hace ratito, como diseñador industrial. Entonces en esa crisis económica me quedo sin trabajo. Y entonces todo esto lo que me habían educado de que había que estudiar primaria, secundaria, preparatoria, había que hacer una licenciatura, había que salir como un promedio para tener un trabajo y demás. Y de repente me doy cuenta que he cumplido todo eso que me han fomentado desde pequeño, y que de repente me encuentro en la nada, o sea, en el limbo, que no tengo trabajo, que me empiezo a buscar, no hay nada. Y entonces ahí decido de que si realmente quiero hacer, si voy a empezar de cero y quiero realmente dedicarme a lo que realmente me apasiona, pues decido dedicarme a la fotografía. Y entonces prácticamente a mí la crisis 94, que sí es un hecho traumático todo este cosa, pero para mí fue el realmente aventarme del trampolín a dedicarme, o sea, arriesgarme y a dedicarme a lo que era mi pasión, que era la fotografía, y no que como lo entendía yo como un hobby. En un principio todo el mundo me decía que estaba loco, que me iba a morir de hambre, que poco la fotografía, que sí me iba a hacer fotografía a los periódicos, y decía, no, es que no va por ahí lo que yo quiero hacer. Y entonces, bueno, para mí ese hecho también se me hace catártico, y bueno, y para muchos también socialmente. Yo, cuando empecé a hacer fotografía, como te dije hace ratito, este recorrido que te di para autores, pues yo me alimentaba de los libros, o sea, me alimentaba de los ensayos, hice una especie como de homenaje a Frankenstein de Mary Shelley, Jung, Freud y todo ese tipo de cosas. Para mí eran gasolina, entonces para mí era importantísimo, o sea, era parte fundamental. Hay muchos fotógrafos que yo sé que a partir de la música, ¿no? Que escuchan música y que se les vienen las imágenes. A mí con la música no me pasa eso, o sea, la escucho, me gusta, la disfruto, pero no me vienen imágenes para mi trabajo personal. Para otras cosas, pero para mi trabajo personal no. En cambio, la literatura para mí es fundamental y básica, y sobre todo que me gusta mucho investigar. Cuando estuve investigando mucho con la cuestión de la violencia, o más bien como esta pulsión sexual, ¿no? Y que de alguna manera está encadenada a la violencia, pues me eché a los escritores, a los franceses, desde los franceses, desde Baudelaire, o sea, todo me lo chutaba. Y bueno, por ahí caí con Sergio González Rodríguez, que te decía hace ratito, que me volví también fanático. Ya el último libro no me gustó tanto, pero todo lo demás así me gustaba mucho, y sobre todo que eran imágenes, eso que dices tú, que muchos de los libros para mí eran como un espectro abierto para reinterpretar a partir de un imaginario personal. Entonces, bueno, para mí la literatura ha sido así, básico. Estos son los libros que tengo en el estudio, en mi casa tengo más, y de hecho en mi casa tengo mis preferidos. Aquí tengo los me gusta además todo, me gusta desde la primera parte de mis 20 me las pasaba ahí en los cines, o sea, y como era cine de arte, y con los amigos que me llevaban, no eran muy dados a eso, preferían ver a Conan o a Rambo, entonces yo me iba solo al cine, y entonces también se me hizo o sea, también creo que fue parte como de forjar ahí el carácter. Yo siento que, o sea, yo sé que es una parte como de la pulsión del ser humano, el dejar descendencia, hijos, o el dejar un legado y para que siempre te recuerden y demás. Creo que yo estoy, o sea, me interesa más, bueno, según yo, como
realmente como conectar con la gente con la que convivo, con la que estoy, generar más este vínculo, como empatía, algo así más sustancioso que preocuparme en qué va a pasar el día que yo no muera, ya no voy a estar, o sea, como que, y al revés, o sea, por ejemplo, yo creo que a mí la gente que o sea, suena un poquito como doloroso, pero cuando la gente se va o cuando se muere, creo que es eso que te dejan, creo que eso es o sea, eso realmente, por lo menos para mí, siento que es lo importante. Desde luego que existen cosas en el arte que son, ¿no? Que qué bueno que las hayan compartido, ¿no? No sé, de todo, no, Siqueiros, yo soy fanático de Siqueiros, los Siqueiros y demás, pero por lo menos a mí, realmente, o sea, yo no creo que esté tratando de hacerme una carrera para que me recuerden como fotógrafo, no creo. O sea, yo hago fotografía porque necesito hacerla, porque es una pulsión y porque es, como dije hace un ratito, como una cuestión catártica. Y sí, de repente, también todos tenemos egoteca y de repente sí la meto a concursos y demás, porque es una manera también como de saber que, repito, todos tenemos una especie como de ego, ¿no? Entonces es como de confrontar el trabajo y ver como uno dónde está parado. Pero no sé si necesariamente yo quiero así que o sea, vas a los cementerios y está lleno así para mi adorable esposa, de tus hijos y no sé qué, y ves que la tumba tiene 5 años y no tiene ni flores ni nada, porque la gente ya la olvidó, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es más para lo que dejaste aquí que lo que vas a dejar, no, según yo, ¿no? Como un mausoleo. ¿Qué es la felicidad? Y tener la capacidad de reconocer. Hay mucha gente que es feliz o que tiene todo lo que y no lo reconoce y siempre está como aspirando. Además, esto que te platico de mi etapa de la adolescencia, yo leía mucho Eric Fromm, ¿no? Entonces Eric Fromm hablaba mucho de la libertad y cosas así. Y entonces, fíjate, él prácticamente en los 40s y los 50s decía que la sociedad se estaba dirigiendo hacia una sociedad completamente consumista, en donde la felicidad iba a radicar en los bienes obtenidos. Él lo está diciendo en los 40s, en los 50s. Entonces a mí me quedó muy marcado que eso no era la felicidad. O sea, la felicidad no era la acumulación de bienes, ni los bienes, o sea, ni el dinero. Eso me quedó muy claro desde muy jovencito, o sea, desde los 15, 14 años yo ya lo tenía clarísimo que por ahí no iba. Entonces algo que a mí no me ha, vamos a decir, no me ha perturbado o no ha sido mi fin, porque hay gente que sí su fin es hacer dinero, o sea, dicen, para ser feliz hay que hacer dinero. Y he escuchado mucho que se me hace muy triste, que el dinero no lo es todo, pero no me cercano a la felicidad, lo cual me parece pavoroso. Pero a mí, repito, la felicidad es estar contento, o sea, es hacer lo que uno quiere y tener la capacidad de reconocer que estás logrando, que estás situado, estás parado en la película que tú te has hecho, que tú te has dirigido, porque las opciones uno nos va haciendo, uno nos va. Cuando tú eres el director de todo el película, entonces tú tienes que ir a la edición, tienes que ir desarrollando la trama y verás en qué acaba, ¿no? Pero si empiezas a ser como disperso y demás, o si tu fin último es tener un éxito taquillero, pues bueno, quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Igual pones todas las canicas en esa bolsa y de repente te das cuenta que fue un fracaso en taquilla y por eso vas a ser infeliz el resto de tu vida, pues no sé. Entonces, así lo veo, a lo mejor es un poquito naí, o a lo mejor es decir, bueno, eso es nada, ¿cómo llaman esta palabra? Como de, ¿cómo le llaman? Cuando alguien no tiene, que quiere decir por más, ¿cómo se llama esta cosa? Ambicioso, ¿no? Es que no sé, es que la ambición para mí va en otro sentido, no en una cuestión como de escalafones o económico, no, por ahí no va la cosa. O sea, para mí la ambición consiste en conocer nuevos lugares, nuevos sabores, conocer gente que le suma a mi vida, que me emocione, ¿no? O de repente encontrar un libro así en una librería y ese libro te hace todo, te cambia todo el sentido y ese libro es el libro que no has leído, el mejor libro que has leído en los últimos 5 años. O sea, ese tipo de cositas a mí son las que me emocionan a mí. Entonces, es diferente para cada